seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la tercera edición de DTV en un día muy especial, un día muy particular, 22 años de la represión brutal del 20 de diciembre, esas dos jornadas que hicieron temblar toda la estructura política de la Argentina y que después puso el Congreso de protagonista en los días sucesivos. Aquí se vivía, quienes en ese momento trabajaban ya en el Congreso y que nos cuentan cómo se vivió todas esas jornadas donde el pueblo se manifestó en contra de las políticas que se llevaban adelante, muy similares a las que se van a estar anunciando seguramente en el decreto que presentará el presidente de la Nación, Javier Milei, esta noche, cuando termine nuestro programa. Y que, bueno, después de muchos años, más de 12 años de situaciones de extrema pobreza y profundización de la desigualdad, el pueblo argentino se manifestó en jornadas históricas con un nivel muy alto de movilización y participación social en un diciembre muy caliente y muy hambreado. Así que la jornada del día de hoy, además de las manifestaciones que se intentaron llevar adelante, que se concretaron en la ciudad de Buenos Aires, también hubo mucho recordatorio, mucha memoria colectiva para repasar esa jornada del 19 y 20, esos días, esos años, esos meses previos y posteriores que generaron un cambio estructural en la sociedad, una época donde se decía que se vayan todos, que la política estaba muy divorciada de la ciudadanía y donde, bueno, veníamos de una negociación por la modificación justamente de las leyes laborales, con una negociación a través de la famosa Banelco, un momento en que se denunció justamente la extorsión a muchos diputados para que cambiaran su intención de voto y pudieran facilitar una flexibilización laboral. Cosas de la memoria muy recientes, muy resignificadas en la jornada del día de hoy, y un Congreso que también buscó reparar a las familiares y a las víctimas. 39 personas fueron asesinadas en esa jornada por la represión policial, asumiendo la necesidad de dar una reparación en algún sentido a la violencia institucional, ¿no? Otra de las deudas de la democracia, una ley contra la violencia institucional. Así que vamos a repasar un poco esa memoria, vamos también a hablar con diputados y diputadas de la Nación, esperando todos la convocatoria extraordinaria, y mis colegas y compañeras van a estar repasando varios proyectos de ley que ya se están presentando, más allá de que estamos en periodo de receso parlamentario, porque no se ha convocado aún a que se reanuden las actividades del Congreso. Ayer nos decía Martín Menem que era inminente esta convocatoria, van pasando las horas, se espera también este mensaje del presidente de la Nación y a partir de allí la publicación de una serie de decretos que tendrán que pasar por aquí, por el Congreso de la Nación, en una comisión bicameral, y también van a tener que ser o apoyados o rechazados en el Congreso de la Nación, en los recintos, en ambas cámaras, van a tener que tomar una decisión al respecto. Voy a saludar aquí a mis colegas, compañeras y amigas. ¿Cómo anda, Gaby Vulcano? Te veo ahí tiqui a full, buscando información de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, sí. Muy bien. Y anticipándote con este color verde aborto, el aniversario dentro de 10 días de la ley, ¿no? Exactamente, dentro de 10 días es el aniversario de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en algún momento de la campaña electoral Milei había planteado la posibilidad de derogar la ley, llamar a consulta popular, modificarla. Bueno, hay que recordar que en caso de que se quiera hacer eso, se tiene que hacer a través del Congreso, porque todas las cuestiones vinculadas a temas tributarios, penales, que en este caso la ley de interrupción voluntaria del embarazo está enmarcado en lo que tiene que ver con lo penal, así como las reformas políticas, no pueden emitirse, modificarse ni derogarse a través de decretos, sino que tienen que ser discutidos en el Congreso. Pero no está entre los temas hoy por hoy de los que están hablando en el oficialismo. No, fue por la referencia del color, que sí, me acordé. En el oficialismo, como decís vos, Amanda, estamos esperando a esta noche a ver la letra de este mega decreto que vienen prometiendo desde el Ejecutivo Nacional, donde
bueno, se espera que haya muchísimas modificaciones, derogaciones en referencia a cuestiones económicas. También un tema muy importante que tiene que ver con la reforma laboral que anticipa ya conflictividad, no solamente en las calles, sino también en el terreno judicial. Y lo que nos compete a nosotros, que es este paquete de leyes que, como decías, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que a fines de esta semana se convocaría a sesiones extraordinarias y llegaría este paquete de leyes, entre los que seguro parece estar el tema ganancias, la reversión de la reforma del impuesto a las ganancias y muchas otras cosas más que por ahora no hay mucha información sobre el tema. ¿Cómo anda Jessica Alcaño? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Amanda, hola Gaby, Hola. ¿Cómo están? También, sí, a la espera no solo del anuncio, sino también del paquete de leyes. Ahí se habla también de una ley de blanqueo como una posibilidad. Bueno, dentro del decreto podría estar la derogación también de la ley de alquileres, que es algo que salió de este Congreso, esa modificación. Llevó mucho tiempo discutirla y no tiene mucho tiempo la nueva ley de alquileres, así que a la expectativa de cuáles son los próximos anuncios. Sí, vamos a estar repasando todo esto porque sin duda nos falta mucha información, hay un hermetismo muy grande, eso también nos lo anticipaba el diputado Martín Menem cuando nos reunió a los periodistas parlamentarios para conocerlo, para dar algún tipo de detalle de los próximos días y las próximas actividades para desarrollar y desde esa perspectiva ir conociendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con la legislación y con las actividades que se van a desarrollar aquí en la Cámara de Diputados. Así que es un poco la expectativa y mientras tanto los diputados siguen presentando proyectos de ley, siguen dando detalle de iniciativas y vamos a repasar un proyecto con nuestra compañera Jessica Calcaño que impulsan desde el socialismo, ¿no es así, Jessy? Sí, así es el nuevo diputado Esteban Paulón, ingresó hace muy poquitito de la provincia de Santa Fe y que integra el bloque Hacemos por Nuestro País, que integran también el cordobesismo. Es la ley integral para personas trans, una ley bastante extensa, Amanda, donde se detallan en distintos capítulos cuáles serían las políticas de Estado. También es acompañado por Mónica Fein, que es de su mismo espacio, el socialismo, y lo que especifica este proyecto del diputado Paulón es que fue elaborado por la Federación Argentina LGBT+, y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, es decir que estas organizaciones han tenido una participación activa en la elaboración de esta ley. Que si te parece repasamos, es muy extensa, pero tratamos de sintetizar algunos. Claro. Incorpora a dimensiones vinculadas a la educación, a la salud, al empleo, al acceso a la vivienda, que bueno, es un proyecto que viene presentándose y representándose desde incluso la Ley de Identidad de Género. Fue uno de los que se continuó después de la Ley de Identidad de Género. Finalmente se aprobó hace 2 años la Ley de Cupo Laboral, que también en algún momento integraba todo este paquete. Así es, Aman. Y bueno, el objetivo es para asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, a través de la promoción e implementación de acciones afirmativas que tiendan a garantizarlas. Tiene 11 capítulos donde, como bien vos decías, Aman, se detallan las políticas en distintas áreas o ámbitos que hacen a la vida de las personas. Así que vamos a detallar ahora en las próximas placas un poco, resumidamente, los principales puntos. Por ejemplo, el primero tiene que ver con garantías y políticas generales. Allí se habla de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas trans, sin discriminación por razones de identidad y o expresión de género. En este caso, lo que se propone son políticas de Estado, ¿no? Más de concientización, de capacitaciones en distintas áreas, para que se pueda implementar, ¿no? O sea, y se pueda hacer efectivo estas libertades fundamentales y no sufrir la discriminación, sobre todo. El segundo punto tiene que ver con vida digna, libertad y seguridad. Esto hace a la libertad física y seguridad y protección contra la violencia, la explotación y la vulneración de derechos. Sabemos que la situación de muchas de las personas trans tiene que ver con una situación de prostitución, entonces también ahí actúan las fuerzas policiales, entonces lo que se trata es de
poder prevenir de estas situaciones que afectan particularmente a la comunidad trans. El tercero tiene que ver con protección de datos personales y respeto a la identidad de género declarada. Bueno, vos recordabas también alguna de las leyes, otras también la posibilidad de elegir cuál es la identidad que aparece en el documento y poder modificarlo. Eso también fue parte de una política de Estado que salió de este Congreso. Y que por ahora está vigente. Sí, así es. Vamos a la siguiente placa. Por ejemplo, hablamos de eso. El cuarto punto es el procedimiento para cambio registral de nombre y sexo, que incluye el respeto a identidades no binarias y garantías para residentes en el extranjero y migrantes también. Especifica en este capítulo, justamente quería destacar eso, bueno, quienes viven en el extranjero que también tienen la posibilidad de acceder a este cambio, y a las personas migrantes también se les da el derecho en nuestro país de poder hacer con los datos registrales adecuados a la identidad autopercibida. Así es, que el Estado argentino garantice eso para todos y todas. En el quinto punto tiene que ver con el respeto y protección de las infancias y adolescencias trans. Tiene varios puntos. El que me parecía importante destacar es que se plantea, por ejemplo, una asignación universal complementaria hasta los 18 años para el acompañamiento de las infancias y subsidio en caso de personas expulsadas de sus hogares y o situación de calle y o de adoptabilidad hasta 25 años. Esto tiene que ver con una cuestión material, sería que el Estado pueda invertir en este área para poder garantizarle a los chicos que muchas veces las infancias, digamos, se enfrentan, ¿no?, a situaciones de discriminación incluso dentro de sus propias familias. Entonces, por eso se especifica el caso, bueno, si son expulsadas de sus casas, que puedan tener esta asignación universal complementaria para poder hacer frente a esa situación. Vamos a la siguiente placa a ver el punto número 6, lo que tiene que ver con educación. Uno de los puntos para destacar aquí también tiene que ver con una ayuda financiera del Estado. Sería una asignación complementaria desde los 18 años para terminar los estudios. Esto porque, bueno, la tasa de por ahí para finalización de tanto estudios secundarios como universitarios o terciarios se dificulta, entonces se plantea esta asignación para fomentar que puedan finalizar los estudios y después, por ende, también fortalecer la salida laboral, ¿no? O sea que hay una asignación para las infancias y adolescencias hasta 18 años para la supervivencia a partir de la violencia familiar, y una segunda para que continúen con su proceso de estudios y de trabajo, bueno, de formación para el mundo del trabajo a quienes ya superan esa edad, ¿no? Entendiendo los distintos procesos a lo largo de la vida. Ahí no se pone tope de edad, porque muchas veces quienes retoman los estudios lo hacen en su vida adulta. Claro. Entonces les valdría esta asignación complementaria también en esos casos. Claro, para dar cuenta de todo el proceso de la vida travesti, ¿no? Así es. El punto 7 tiene que ver con salud integral. Acá hay varias cuestiones que están enumeradas. Yo destaqué algunas nada más. Unas, por ejemplo, garantizar disponibilidad de especialistas en cuestiones relacionadas con identidad y expresión de género, en particular en materia de todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH, el acceso gratuito también a tratamientos e intervenciones quirúrgicas, que las personas trans así deseen hacerlo. Y lo que propone un capítulo especial es la creación de 24 centros especializados en identidad de género, en todo, que tiene que ver tanto con intervenciones quirúrgicas como también ayuda desde el punto de vista psicológico, del seguimiento también de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Claro, exactamente. Igual hay varios temas que ya están garantizados por otras leyes, por ejemplo, la salud, el derecho a la salud y al cambio y a la adecuación de los cuerpos está garantizada por la ley de identidad de género, el acceso, por ejemplo, a los medicamentos y a las políticas específicas está garantizada en la ley de VIH que se aprobó el año pasado. Hay como una serie de instancias que me parece que lo que hace el proyecto es reforzar el marco normativo ya existente para ponerlo en valor también, ¿no? Sí. Porque, bueno, también hay que decir que justamente el artículo 11 de la ley de identidad de género, que es la que establece el acceso a la salud
y a la adecuación de los cuerpos, fue el último en reglamentarse, ¿no? Pasó mucho tiempo porque, bueno, también ahí hay mucho que desprejuiciar en el sistema médico, ¿no? Claro, y además, bueno, tengamos en cuenta que también por toda la situación económica que vive el país, el área de salud está atravesando un momento complicado, ¿no? O sea, muchos insumos que son importados, que hay dificultad de acceso, entonces también es una manera de reafirmar o reforzar la necesidad de la inversión que tiene que hacer el Estado en materia de salud, que afecta a muchísimos sectores. Así que bueno, este es un punto importante de este proyecto de ley del diputado Paulón. Vamos al siguiente punto, el número 8, que es acceso al trabajo. Aquí lo que se establece es la protección contra el trabajo forzoso y también plantea que todos los convenios colectivos de trabajo tengan un protocolo para asegurar la no discriminación. Y también incorporar licencias por identidad de género, que bueno, este año la Cámara de Diputados tuvo un debate, dictaminó sobre la ampliación de licencias, pero acá se establece, bueno, que los propios convenios colectivos también lo tengan incorporado para, bueno, no tener que esperar a que tengan que ampliarse las licencias en ese sentido, y los protocolos para asegurar la no discriminación, porque hay, bueno, muchos sindicatos que quizás tienen convenios muy antiguos, donde por ahí eran trabajos que realizaban mayoritariamente de varones, o lugares donde son solo varones y si hay una persona, una mujer trans, no tendría, por ejemplo, un baño. Eso ha sucedido en muchos lugares, en muchas fábricas. Entonces, bueno, se plantea también, bueno, que tengan plenos derechos en el acceso al trabajo. Y también pensaba la violencia que se vive siendo varones trans, ¿no? Porque por ahí pensamos en un universo donde la tarea está muy masculinizada y ahí también, bueno, hay que trabajar sobre la discriminación y la violencia sobre otras masculinidades que no aparecen tan claramente en el radar o en la discusión política, ¿no? Sí. Sí, y es de alguna manera también comprometer a los sindicatos a que sean parte a de... revisarse a sí mismos. Claro, a concientizar y tener este tipo de difícil, políticas. Pero que se viene desarrollando, y ahí celebrar a todas las compañeras y compañeros que vienen trabajando fuertemente para el reconocimiento de las discriminaciones internas dentro de los sindicatos, ¿no? Así Y es. desmontar esas estrategias. Sí. Punto número 9 tiene que ver con nivel de vida y vivienda. Aquí, bueno, se hace una especial mención a invertir a que haya un acceso real a programas de protección social y asistencia económica en casos de pobreza o indigencia, y también fomentar, por ejemplo, en los si hay planes de vivienda, que se destine una parte también a las personas trans, claro. O sea, ahí, bueno, se mencionan varias políticas públicas en relación a la vivienda en este punto. Vamos a ver el siguiente punto, el número 10, que es la asignación para la comunidad trans, que sería para las personas mayores de 40 años, sería una asignación mensual equivalente a la remuneración de una categoría del personal del Sistema Nacional de Empleo Público. En este caso, bueno, este año también tuvimos algunas sesiones informativas para tratar, ¿no? O sea, una reparación histórica en realidad era el proyecto de ley, que también lo incluye, es el último punto, ahora lo vamos a hacer. Entonces fue parte del debate de la Cámara de Diputados durante este año, donde participaron de la comunidad LGTB distintos sectores defendiendo ese proyecto. En ese caso es el punto número 11, que es el resarcimiento por violencia, que esto sería para todas las personas trans nacidas antes del 10 de mayo del 2012, que es la fecha de sanción de la ley de identidad trans, con un pago por única vez de una suma equivalente a 20 veces la remuneración mensual de una categoría del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. La ley de reparación para la comunidad trans que vienen impulsando un grupo de referentas históricas de la comunidad travesti de Argentina, también tiene que ver justamente con la violencia institucional sufrida en las cárceles, en los calabozos, durante muchos años, antes de la aprobación de la ley de identidad de género incluso, y la criminalización hacia los cuerpos trans, que es parte también de las políticas que desarrollan las fuerzas de seguridad, ¿no? Con esta caracterización, por ejemplo, de narcotravestis, con la persecución también por el ejercicio de la prostitución y por el encarcelamiento, por ejemplo, en prisiones sin reconocer y sin valorar la identidad de las personas travestis y trans, ¿no? Que también se van vulnerando
sistemáticamente sus derechos a la libre circulación, tan de moda por estas horas, y también su derecho a una vida digna. Es por eso que está enfocado principalmente en aquellas sobrevivientes a la violencia institucional, muchas de ellas que apenas superan los 40 años, los 50 años, como una forma de también dar un resarcimiento a tanta violencia institucional que, si bien persiste, tiene más canales de denuncia y también otras estrategias para revertir esta situación. Así que, bueno, un proyecto que viene de hace muchos años, impulsado por la Federación LGBT, donde Esteban Paulón ha sido su referente durante muchos años, y que también de la mano de la Asociación de Travestis Transgéneros de Argentina venían tratando de instalar aquí en la Cámara, así que bienvenido que esté nuevamente todo este debate. Mary Jofre, bienvenida, ¿cómo anda? Hola Amanda, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Todo bien, bueno. A la espera como todos, me parece, ¿no? Sí, no la dulce espera, solo la espera, hazte caso. Sí, a la espera, bueno, de la cadena nacional, de que se conozca finalmente el decreto de necesidad y urgencia que se está anunciando, y también, bueno, de los proyectos de ley que ingresarían posteriormente al decreto. Si el decreto se conoce mañana en el boletín oficial, se esperaría que el viernes sean enviados. Pero también, digamos, ¿no? Puede discutirse el decreto en la Comisión de Trámite Legislativo y no convocarse extraordinarias hasta dentro de un par de semanas, y que el paquete de leyes llegue más tarde, porque Sí, el decreto también se puede discutir en receso. Pasa que hay distintos. En realidad, ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que sí, que iban a ingresar los proyectos inmediatamente después de que se conociera el DNU, pero hoy el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en estos días. Exacto. Los proyectos, ¿no? Así que bueno, también habrá que ver, mañana va a ser un día lleno, cargado de repercusiones, Claro. sobre todo Porque se cuando publica se esta conozca. noche, a las 12 de la noche, hay que ponerse a leer 700 páginas. Sí, más O allá. más, quizás. Claro, no sé, más bueno. allá de la cadena nacional, la Sí. letra del decreto, bueno, va a llevar un análisis, ¿no? Con lo poco que se lee ahora, ¿no? Con lo transversal que se hacen las lecturas de todas las cosas. Sí. Hay que ver quién se come el trabajito de leerse todo el decreto. Después muchos van a opinar. sin Sí, leer. además porque varias cuestiones van a ser muy técnicas, sobre todo en lo que tiene que ver con los fundamentos de las derogaciones que se van a llevar adelante, ¿no? Y además el foco va a estar puesto en algunos temas que, bueno, mencionábamos. La ley de alquileres, obviamente, que llevó casi un año de discusión y que se aprobó hace, si no me equivoco, tan solo 2 meses, que a su vez venía a modificar una ley que se había aprobado en 2020. Bueno, ahora finalmente se va a derogar, eso es lo que se espera que se va a hacer a través uno de del los DNU. principales anuncios. Claro, pero no va a son ser, muchos. claro, a eso iba, Amanda, que hay muchos temas que pueden parecer menores o que no son de gran alcance en términos de lo que puede parecer para la población y sin embargo pueden tener un peso muy importante. Bueno, ahí va a estar de aquellas personas, legisladores, legisladoras, que se pongan a ver minuciosamente cada una de... No sé si va a haber tanta Vos decís minuciosidad. que Me no, parece que bueno. no, porque hay como primero una dinámica, y se viene planteando ya hace mucho tiempo, que hay una degradación del texto legislativo, en términos justamente de la coherencia legislativa que tienen que tener los proyectos. Y cuando son tantos temas, es muy difícil encontrar un trabajo que te permita conocer al detalle todo lo que se plantea. Si se modifican 300 leyes como se está planteando, es complejo el mecanismo de chequear. No digo que no haya diputados que lo hagan, ni senadores, hay algunos que son muy estudiosos, pero me parece que la manera en que están discutiendo en los últimos años es un poco más general que tan específico con los detalles. Claro, ¿no? porque encima algunas, bueno, se van a derogar según Parcialmente. conocemos. Claro, parcialmente, Todas algunos son derogaciones artículos. parciales. Bueno, en el caso, por ejemplo, hay que ver también qué actitud va a tomar la oposición Unión por la Patria ya con lo que dijo hoy el jefe de bloque Germán Martínez, que le pidió al presidente Javier Milei que frene este decreto y que envíe las reformas a través de proyectos. Más allá de Unión por la Patria, también en Juntos por el Cambio pensaba, por ejemplo, se está hablando, ¿no?, de la derogación de la ley de góndolas en este decreto. Bueno, esa ley fue producto de consensos en su momento entre proyectos de Elisa Carrió,
Mario Negri y Nicolás Massot. De ellos solamente Nicolás Queda uno. Massot está hoy como diputado, Sí. justamente a quien proponen un grupo de bloques para que integre la bicameral de DNU. Habrá que ver entonces qué posición toman, ¿no? Respecto de algunos temas puntuales que en definitiva están todos adentro del mismo decreto. Pero el decreto no se puede aprobar por partes. No, Se aprueba claro, o se desaprueba. por eso. Claro. Entonces, si en general con la mayoría de las cosas están de acuerdo, o con algunas de las pocas cosas que están de acuerdo, se aprueba o se desaprueba. No es que pueden, por eso reclaman que venga al Congreso Y donde ya sí de se por puede sí, intervenir claro, en un texto. en un proyecto. Pero acá es y una ya de por sí en complejidad. las formas, claro, eso es básicamente también lo que termina por avalarse o no en la bicameral, digamos, Lo la que no forma sé- y la utilización de este instrumento para derogar Si es tan tantas urgente y leyes. tan necesario. Sí, yo lo que no sé es si hemos visto en los últimos años decretos de estas características No. como están queriendo llevar adelante, hablando de un mega decreto donde se derogarían un montón de leyes o de manera parcial y que además se incluyen nuevas medidas que uno de los temas fuertes que tiene que ver con la reforma laboral. Sabemos que durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó llevar una reforma laboral adelante donde el propio gobierno de ese momento estuvo en negociaciones con las centrales sindicales, Sí. donde ahí había posturas muy diferentes entre las distintas centrales sindicales, pero no se pudo avanzar en el Congreso con esa reforma laboral. Pienso en otro momento donde se quiso hacer una reforma laboral que terminó en un escándalo, que fue el escándalo de la Banelco. Año 2000, Bueno, la antesala del 2001. A ese punto, en ese sentido, me parece que una reforma laboral tiene un peso tan fuerte y tan grande que es difícil pensar también cómo van a argumentar los diputados y diputadas, los senadores y senadoras que van a apoyar un DNU que contenga, por ejemplo, una reforma laboral de esas características. Sí, además tengamos en cuenta los tiempos que establece la ley que regula y controla, digamos, regula el control de los DNU, no da un plazo muy largo, o sea, son 10 días. Para el que da tratamiento. Para el tratamiento en la comisión, claro. Y después, bueno, dice una vez que hay dictamen, se tienen que expedir rápidamente. Y lo que tiene es que la dificultad de que en caso, o sea, por eso es algo que nunca ocurrió que el Congreso rechace un DNU porque se tiene que dar en las dos cámaras. Sí, hubo muy No, a pocos, hubo propósito- uno o dos rechazos, yo me acuerdo. Sí, pero muy en una pocos. de las dos cámaras, o sea, nada más. No, con las dos cámaras. Con las dos cámaras No, 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 anulado. tienen que completamente ¿No? tienen No. que rechazar, perdón, pero tienen que ser rechazadas por ambas cámaras para que no Para que continúe quede nulo, vigente. claro. Pero si no, si hay una sola cámara que rechaza y la otra no la rechaza, el DNU continúa vigente, o si alguna no la trata, ¿no? Por alguna razón. Sí. Voy a revisar eso porque No. me parece que hubo un antecedente de un rechazo de DNU. Tengo eso en la memoria, no tengo ahora la posibilidad de hacer. Pero tiene que ser por las dos cámaras. Sí, rechazo Sí. del DNU. bueno. Que se tuvo que volver a discutir a partir de una ley. Pero lo voy a buscar porque esa información está acá en lo que información parlamentaria. Sucedió en el último mega decreto del cual se habló fue en enero de 2018, que hablaba un decreto de Mauricio Macri de desburocratizar el Estado Ajá. y modificaba un centenar de leyes. Ese DNU generó muchísima polémica, se trató durante ese verano y después el gobierno tuvo que ceder y enviar 3 proyectos de ley. Entonces fue eso. Pero no llegó a rechazarse, decís. No, No llegó a aprobarse mandaron el los dictamen. proyectos de ley e incluso se aprobaron porque también después los proyectos de ley no contenían todo lo que en definitiva contenía ese decreto. Esto que dice Meli le sirve como argumento a los diputados, diputadas, senadores y senadoras bajo el discurso que vienen tratando también ya un poco de instalar desde el Ejecutivo Nacional de si no nos aprueban el decreto en la bicameral, no nos están dejando gobernar, están impidiendo que llevemos adelante los cambios para los que fuimos votados. Ahora, en esto que dice Meli, que recuerdo que como ella dijo fue en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, ahí encuentran un argumento los legisladores para decir, bueno,
si no aprobamos este DNU, que incluye una gran cantidad de modificaciones, derogaciones y demás, el Ejecutivo tiene otra herramienta que es la de enviar cada una de esas modificaciones que quiere hacer a través de proyectos de leyes y que se discutirá acá en el Congreso. Y puede que en ese caso, en términos particulares para cada una de esas leyes, el oficialismo pueda llegar a conseguir el consenso necesario para aprobar algunas de ellas y otras no. Entonces, me parece que ahí aparece un argumento, porque si no queda como, si se le rechaza el DNU, si no se acompaña, no hay forma de avanzar con esos cambios que se quieran hacer. Vamos a preguntarle a un diputado a ver qué sabe de todo esto que estamos tratando de analizar, bueno, por lo menos con la información del reglamento y la ley que ya existe, creo que es la 26.122 de trámite legislativo, pero lo presentamos de esta manera, primero. Saludamos al diputado Zapata de Ahora Patria en La Libertad Avanza ahora. Ya está confirmado eso, ¿no, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo la invitación a participar en su programa. Sí, está confirmado como el Partido Ahora Patria y nos integramos al bloque de La Libertad Avanza. Perfecto. ¿Qué información tiene de el armado de las comisiones, de la inminencia de la llegada de los proyectos? Ayer el presidente de la Cámara, Martín Menem, nos comentó después de reunirse con los periodistas y las periodistas que estamos ahí acreditados, iba a juntarse con el bloque. ¿Usted participó de esa reunión? Sí, he participado. Fue una reunión muy amena, muy clara. Se va apareciendo, digamos, la madera de líder que tiene el presidente Martín Menem. Evidentemente algo genético trae, porque viene de la familia de políticos que fueron muy destacados, por lo menos ocuparon lugares muy importantes en la historia democrática de nuestro país. Y en fin, en cuanto a la integración de las comisiones, todavía no se ha concluido, faltan varias reuniones de todos los bloques, pero se va avanzando y existen dos formas de hacerlo: buscar integrar todas de una sola de un solo saque, digamos, hablando aquí en criollo, en salteño, o bien constituir aquellas que puedan ser imprescindibles para la labor del Parlamento, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos que puede mandar a extraordinarias el presidente, y continuar durante todo el resto hasta la inauguración del periodo ordinario. Claro, dejarlo más o menos en pausa para la integración. En cuanto a una de las comisiones importantes, como la venía escuchando, es la comisión que se refiere a la ley 26.122, que es la de los DNU, que tiene una composición y evidentemente, bueno, ahí tienen que fijarse en la composición de acuerdo a cómo está planteado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para tratar de tener una serie de alianzas o en su integración, tratar de tener los votos necesarios para que los DNU tengan vigencia de ley. Eso todavía no está concluido, todavía no se ha terminado de dar la última palabra en cuanto a la organización de los bloques. Tengo entendido que el bloque que integraba a los 3 diputados que se fueron de la Unión por la Patria, sí, habiendo sido elegidos por la Unión por la Patria, me refiero a los salteños, sí, que se fueron un bloque intermedio, ya estarían dentro de algo del Juntos por el Cambio Residual con Pichetto. Sí. En fin, hay que ver cómo se va configurando. Y eso, un grupo de afinidad de bloques, así se definen. Sí, un grupo de afinidad. Yo tengo mucho respeto por el diputado Pichetto, por toda su trayectoria, aparte porque personalmente es una persona muy educada con la cual se puede hablar bien. No tengo el mismo respeto por mis colegas salteños, pero bueno, son diferencias que vienen de la comarca. Sí, claro. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Buenas, Jessica. ¿Cómo le va? Hoy vimos un mensaje del diputado Germán Martínez de Unión por la Patria solicitándole al presidente que no avance con el anuncio de este
decreto que se espera, de este DNU que se espera que sea, que derogue muchas leyes, sino que envíe los proyectos y que haga funcionar el Congreso. Y hay bastante debate al respecto, lo hubo en otros años también, cuando en otras presidencias se enviaban decretos de necesidad de urgencia en vez de proyectos de ley. ¿Hay algún debate interno en el espacio de La Libertad Avanza de este mecanismo de funcionamiento que propone el nuevo gobierno? Mire, de La Libertad Avanza lo que hay, sí, hay debate, pero siempre estará presente una línea rectora que es el respeto a la Constitución y las instituciones. Los decretos de necesidad y urgencia es algo que se incorporó en nuestra normativa o en el plexo constitucional en el año 94. Establece que en caso de necesidad y no pudiendo reunirse el Congreso, el presidente está facultado para emitir normas de que tengan la fuerza de una ley, sujeta a revisión, por supuesto, por esta comisión de la que hablamos, la ley 2622, pero no pueden abarcar y está restringido esta forma de operar a determinadas materias, materia tributaria, la materia electoral, etcétera. Entonces, estando dentro de la Constitución todo, como dijo Milei, dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada, y valoro mucho la opinión y la iniciativa y la voluntad del diputado Martínez, una persona con la que he podido tener una relación. No somos amigos, pero yo le guardo mucho respeto, lo considero una persona preparada y que en el lugar que le toca estar siempre pone todo de sí para defender la postura del sector político que defiende. Pero la facultad está en la Constitución y el presidente, si quiere dictar decreto de necesidad de urgencia, dictará, lo revisará la comisión respectiva. Nosotros hemos pasado, a pesar de que el gobierno anterior tenía mayoría, digamos, en épocas anteriores el kirchnerismo tuvo mayoría, lo mismo trabajaba con decreto de necesidad de urgencia. Algunos podrían haber sido aceptables, otros no, pero bueno, son las cuestiones que hay que vivir, pero dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Diputado, y lo importante es saber respetarse. Sí, le escucho. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Ahí usted menciona bueno, las circunstancias en las que se puede utilizar un DNU, como por ejemplo, bueno, si el Congreso no puede reunirse, cosa que no pasaría en esta situación, porque de hecho se está pensando en convocar extraordinarias, por lo tanto el Congreso estaría habilitado para poder discutir, no está en ninguna situación de catástrofe por la que no pueda reunirse y demás, que eso también figura, o por situaciones de urgencia. Ahora, le pregunto sobre un tema puntual que estaría incluido en el DNU que se va a anunciar esta noche, que se va a publicar esta noche, que es la reforma laboral. Una reforma laboral donde se plantean varias cuestiones, entre ellas la eliminación de las indemnizaciones. Usted como diputado, ¿le parece que un tema como ese lo mejor sería discutirlo aquí en el marco del Congreso, de la Cámara de Diputados, o que está bien que directamente se haga a través de un DNU, teniendo en cuenta que no se trata de un tema urgente, como otras políticas que pueden tener que ver con cuestiones económicas relacionadas a la situación en la que estamos viviendo de alta inflación y demás? Bien. En primer lugar, han concluido el periodo de sesiones ordinarias, donde es libre y está abierto el temario, lo que se puede llevar a la sesión, uno puede solicitar sesiones especiales, todo eso en el periodo de sesiones ordinarias. Todavía no se ha convocado a sesiones extraordinarias. Y cuando existe la convocatoria a sesiones extraordinarias, es el temario que establece el Poder Ejecutivo en el decreto de convocatoria. Si no figura un tema laboral, queda bajo la órbita y es susceptible de ser tocado en un decreto de necesidad y urgencia. En cuanto al contenido, si no lo conozco, permítame decirle que no opino. Eliminación de indemnizaciones, hay muchas versiones que circulan y yo debo ser respetuoso no solo del cargo que me compete ciudadanía salteño, sino también de todos ustedes. No voy a hacer opinología de cuestiones que no son concretas, porque no sería objetivo, y sería una forma de llenar espacio en su programa, y que no es mi intención. Yo trato de opinar sobre cuestiones concretas, sobre cuestiones presentes y factibles. Pero cuando llegue el momento, sí, no le quepa la menor duda. No cabe duda de que el marco laboral debe ser objeto de alguna reforma de la legislación laboral, porque la vigencia de esta legislación laboral, lejos de ser inclusive decir que se amplíe
la cantidad de trabajadores en el sistema, es una de las principales causas por las cuales cuando se cae un puesto de trabajo no se renueva o no se va acrecentando la cantidad de trabajadores. Tenemos que hacer una revisión, sí. Las revisiones tienen que hacer dentro del marco de la Constitución y los tratados internacionales. Existe una doctrina que debe regir, sobre todo en el ámbito laboral, la doctrina de los derechos adquiridos, es decir, que las modificaciones que pudieran afectar derechos consolidados resultarían inconstitucionales. En fin, para opinar sobre la materia hay que estar ante el caso concreto. Pero ante eso que usted dice, los derechos adquiridos, ¿habría entonces, si se modifican las leyes laborales, trabajadores con una condición y trabajadores con otra condición, no respetando la igualdad de condiciones ante la legislación? Ahí no habría también una situación de complejidad legal, por ejemplo, si se hace una modificación que constituya esta diferencia entre los derechos adquiridos de un gran número de trabajadores que hoy están registrados y aquellos que sean registrados posteriormente. Mire, el principio de igualdad, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que establece la Constitución, es el mismo tratamiento para las personas que están en las mismas circunstancias. Una persona que no tiene trabajo y se incorpora con un régimen laboral a trabajar, tenga en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato de lo que se llama consensuales, ¿no es cierto? O sea, que uno tiene que prestar el consentimiento. O sea, que la persona tiene la autonomía de la voluntad y que la ejerce en el momento de celebrar el contrato de trabajo. Entonces, las personas que están en la misma situación tienen que tener el mismo tratamiento. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene 10, 20 años trabajando con una vigencia y con una serie de derechos adquiridos que una persona que recién empieza. Yo entiendo que la igualdad ante la ley no se violaría porque existiría un nuevo marco normativo que regirá esa nueva relación laboral. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Más allá del decreto que tampoco se conoce la letra todavía, sí, en unas próximas horas, de los proyectos de ley tampoco se sabe demasiado. Entrarían 3 tipos de reformas. En ese sentido, preguntarle por qué sí ha circulado, que va a haber una restitución del impuesto a las ganancias, algo que se votó muy recientemente en este Congreso, y en ese sentido, desde lo impositivo, que también son temas que usted siempre nos ha opinado aquí por su experiencia, preguntarle si tiene más información referido a lo que sería esa reforma tributaria. Mire, concretamente, no tengo información en cuanto al texto, a la letra chica y los pormenores que tiene la ley. La modificación de impuestos a las ganancias se trató dentro del marco de una campaña electoral tratando de mostrar algún logro. En mi opinión, por supuesto, que cualquiera puede opinar distinto a lo que yo digo. Mostrar un logro y se vendió como que la cuarta categoría no paga impuestos a las ganancias. Mentira. Están exentos los que ganan en ese momento 1.700.000 y si pasaba los 1.700.000 pasaba a tributar de un piso de algo así de menos de 900.000 pesos. Yo voté en contra de eso por varias razones. Desde el punto de vista de la buena técnica legislativa y lo que hace un principio de equidad en la tributación y los caracteres que tiene que tener un tipo de tributo como que es el impuesto al rédito, impuesto a la ganancia, que tiene que ser progresivo, esta existencia de una exención, ¿no es cierto?, que luego de pasado ese límite pasa a tributar por un importe desde un mínimo mucho más bajo, genera una cierta inequidad, porque no puede ser que un peso en la ganancia lleva a que uno pague prácticamente el 30% de la ganancia, por ejemplo. Con esa ley, ¿qué hicieron? Introdujeron una figura que está para mí mal denominada, que se llamaba impuesto cedular. Y el apelativo cedular se refiere a los valores mobiliarios, a los títulos valores, que en realidad se transformaba en un impuesto sobre las altas rentas. El que cobrase más de 1.700.000 no solo paga impuesto a las ganancias desde ese piso más bajo, sino que tiene una escala medida en salario mínimo vital y móvil por los cuales paga un impuesto adicional. Bien, en ese impuesto se establecen exenciones, y la exención es lo más aberrante que uno puede ver en el ordenamiento tributario sancionado en la democracia en un país que está en emergencia. Se establecen exenciones para los miembros del Poder Ejecutivo, de secretario para arriba. Los diputados y los senadores tampoco pagan, pero no vaya a creer que son los nacionales, los provinciales tampoco, el Poder Ejecutivo provincial tampoco, y los jueces menos. Entonces se crean bolsones prebendarios, y al fin y al
al cabo, cuando analizamos la realidad de la provincia de Salta, ¿qué significó pasar de ese mínimo exento de 700.700.000? Muy poca gente en la provincia de Salta dejó de tributar, pero sí donde usted tiene un mayor porcentaje en el sector político. En el sector privado muy poca gente, aquel promedio de remuneración debe andar por los 300.000 y dejaban de pagar entre 700.000 y 1.700.000. O sea que una ley para políticos por político y para beneficiar Perdón. No, y diputado, yo la voté en contra. Yo la rechacé. Yo le voy a explicar por qué la rechacé a la ley. Porque si nosotros estamos en condiciones o con la voluntad de imponer carga a la población, tenemos que estar dispuestos a soportar la carga que le imponemos al pueblo y un poco más. Pongo como ejemplo lo que sucede en el campo. De acuerdo al índice FADA, la Fundación Agrícola que hay acá en la República Argentina, se dice que el 70% del margen bruto en el cultivo de soja se lo lleva el Estado en materia de impuestos. ¿Qué margen bruto? Precio de venta menos los costos incurridos es el margen bruto. El 70% se lo lleva el Estado. Nosotros que trabajamos como diputados, ¿cuál es el margen bruto? Es prácticamente el ingreso por dieta total. El día que nosotros, los diputados, nos votemos que pagamos el 71% de la dieta de impuestos, tendremos la autoridad moral para imponer a quien produce y moviliza la economía una carga impositiva superior. Yo tengo mis obstáculos en materia de imponer. Uno puede decir, bueno, vamos a aprobar porque es por tiempo determinado, aunque en una situación de emergencia. Pero en estas cosas que se dan en forma permanente, como es el caso del impuesto a la ganancia, donde de entrada establecemos una prerrogativa para nosotros que votamos e imponemos la carga al pueblo, a mí me parece un despropósito. Uno podrá pedirle una participación, por ejemplo, sobre la mejora relativa y temporal que pueda llegar a tener alguna rama de actividad con haber achicado la brecha cambiaria, porque antes se vendía al dólar oficial y los costos se erogaban al dólar contado con liqui. Esa mejora, llevarlo a 800 pesos, bueno, temporalmente hasta que la inflación se come, porque la inflación se va a comer todo, bueno, podrá exigirse en forma excepcional algún tipo de tributación. Pero de ninguna manera podemos llevar que el costo del Estado caiga siempre sobre los mismos, sobre la gente que produce. Hay que ordenar las cuentas fiscales, por supuesto. Yo voy a apoyar todas las medidas que se atiendan a ordenar las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales tienen que hacerse con transparencia para saber qué gasto está bajando el Estado, por qué se le exige mayor sacrificio a la población, porque si se mantiene el oscurantismo de las décadas pasadas, cualquier esfuerzo ha resultado inútil, porque nos subieron durante el gobierno de Alberto Fernández una gran cantidad de impuestos y en el kirchnerismo anterior también, y el resultado que son aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, fuga de personas. Acá hay muchos salteños que trabajan en el campo y se pueden trabajar a Paraguay. Allá se tributa por todo concepto el 10%. Entonces, nosotros podemos exigir un esfuerzo. Tenemos que mostrar cuál es el objetivo, pero también ir mostrando cómo vamos nosotros contribuyendo el sector político para que esa nivelación de las cuentas fiscales sea una realidad. Yo, diputado, escuchando los argumentos que planteó recién por las ganancias de la cuarta categoría, de la equidad tributaria y de que no debería haber ese tipo de exenciones, entiendo, por ejemplo, en el caso de que entre una ley de blanqueo, ¿usted estaría en contra, entonces, de un proyecto de ese tipo? Todo depende. Mire, la ley de blanqueo que había planteado Massa en su momento era más o menos así. Estoy firmando o he firmado un acuerdo con Estados Unidos. Voy a conocer a todos aquellos evasores que tienen depósitos en negro y les voy a caer con todo el peso de la ley. Por eso te doy la oportunidad que blanquee pagando un 5%. Entonces, yo le digo, escúcheme, usted tiene la información, cóbrele el 100%. ¿Por qué le va a perdonar? Porque usted tiene la información. ¿Y diferencia? Y habrá que ver en qué términos se plantea. ¿Y solo los términos en que se plantea nada más el blanqueo? Si, por ejemplo, es para condonarle a los mismos que van a... Hay distintas formas de plantear el blanqueo. Es una cuestión que si se la considera una de las graves quien tiene la plata fugada la va a tener el gobierno. ¿Para qué hace falta un blanqueo? Si la información la tiene de Estados Unidos. Sí. Claro, si tiene usted la información
y no la aplica y no la usa para recomponer la renta del Estado, usted está incurso en un delito que está Pero, contemplado en el ¿no la artículo tiene ahora el nuevo 228 gobierno? Esa información no es Yo que el entiendo que convenio... no. ¿Pero el convenio era con Sergio Massa o era con el Estado argentino? Mire, para mí fue una de las tantas bombas de humo que hubo durante el gobierno de Sergio No hay Massa. convenio para usted. Yo llego a dudar, para mí, digamos, el Estado norteamericano totalmente no ha firmado un convenio. Yo entiendo que ese tipo de circunstancias se dan en acuerdo con Estados y hay que ver sobre qué versa. Los secretos allá son muy bien guardados y protegidos por la legislación del país. Entonces, sí, estuvo 1 año y medio Sergio Massa. En los 2 primeros meses se dio la noticia de que había firmado ese convenio de intercambio de información. En vigencia en septiembre de este año. Pasó un año de esa época hasta ahora y no utilizó la información que se dijo que iba a recibir para cobrar. O la información no existe, o la información no existe, no se puede usar, o los funcionarios son cómplices de lo que tienen que ser susceptibles del peso de la ley para que paguen todos los impuestos. Diputado, hay que ver, si usted planteó blanqueo, hay que ver en qué términos se plantea, o sea, que quiénes son los términos. excluidos. Por eso, mire, es una inequidad exigir a una persona el pago de todas las rentas si usted pagó todo y que venga una persona que no pagó nada, que usted le dé una preventa. Es una clara inequidad. O sea que hay que ver cómo se compensa. Usted no lo va a votar si viene un proyecto de esas características. Como le digo, depende cómo viene, a quiénes se excluye. Mire, si nosotros vamos a blanquear dinero que fueron a parar a paraísos fiscales, está claramente establecido de que quien lo sacó tenía la intención de delinquir. Existen otras personas que pueden tener ganancias obtenidas en el exterior que no blanquearon, u otras cosas. Hay que ver cómo se plantean, cuál es la exposición de motivos y en qué términos se plantea. Porque a la ciudadanía hay que mostrarle la verdad. Diputado, ayer hubo una reunión de la Libertad Avanza del bloque. Quería consultarle si usted ya participó de esa reunión y en caso de que sí, qué cosas se hablaron, si empezaron a analizar algunos de los proyectos que van a venir, del funcionamiento interno que van a tener o de la conformación de comisiones, también pensando en quiénes van a encabezar cada una de las comisiones. Mire, sí, tuvimos una reunión, intercambiamos opiniones por distintos aspectos. No sé, así como ustedes conocen los proyectos que van a venir, nosotros estamos en la misma circunstancia y trascendido. Desde distintos lugares me llegan textos diferentes, les debo decir, me llegan textos diferentes, porque si serían coincidentes me arriesgaría a dar una opinión sustantiva sobre el tema. En fin, se conversaron sobre distintas cosas, el funcionamiento interno, y nos vamos conociendo porque hay algunas personas que se incorporan a la Cámara sin haber tenido antecedentes y demás, pero debo decir una cosa, y como un denominador hay gente que tiene muy buenas intenciones, que se ha metido en política para hacer su aporte para la mejora del sector político, para la mejora del país, y están dispuestos a poner todo su esfuerzo para que esto fructifique en un bienestar para todo el pueblo argentino. Me sentí muy cómodo en la reunión y sobre todo con el presidente del bloque, que es el diputado Sago, y el presidente de la Cámara, que es don Martín Menem. ¿Y los ve a algunos de sus pares estudiando los temas, estudiando el reglamento? Porque bueno, muchos debutan en la función legislativa y en la función pública directamente y hay mucho van que a tener, claro, mucho que aprender y van a tener también un arduo trabajo en medio de un DNU tan extenso y un paquete de leyes tan ambicioso, sí, para tener voceros en el oficialismo que salgan a defender todas esas medidas. Mire, creo que es por ahí un preconcepto, ¿no es cierto?, demasiado arbitrario decir que la persona que recién ingresa a la política no está capacitada para hacerse cargo de llevar adelante una diputación o defender o leer y entender el reglamento o entender los textos que le envía el Poder Ejecutivo. Mire, dentro del bloque Libertad Avanza hay gente altamente formada, hay abogados, hay economistas, hay gente que está muy preocupada por la situación, hay productores, hay gente que está dispuesta a dejar su actividad, porque todo el mundo tiene su actividad, dejar su actividad y poner
quizás obteniendo un rédito muy inferior al que podría obtener si sigue la actividad privada, y poner su esfuerzo acá para respaldar y apuntalar el gobierno de Javier Milei, estudiar y aportar para la mejora de la situación del país. Como veníamos a los tumbos, con un rumbo claro de hiperinflación, y bueno, esto hay que pararlo, y para pararlo existen dos formas, ¿no es cierto? O lo para, o lo frena de una vez, o lo frena de una vez. El presidente Javier Milei igual la inflación no se va a frenar de una vez. Aumentó, de hecho, los últimos días y con la devaluación más. Lo que nosotros estamos viviendo no es inflación de Milei, la inflación es la consecuencia del desborde de gastos públicos en el pasado, que ha significado a su vez por las ganas de ganar una elección de una gran emisión. Y yo creo que puede llegar a tener hasta 18 meses el efecto arrastre que tienen las medidas inflacionarias. 18 meses de una gestión que, en definitiva, tiene las consecuencias de la otra gestión. O sea, el gobierno de Alberto Fernández seguiría 18 meses más, de algún modo. Usted deja de emitir para financiar el tesoro, ¿no es cierto? Y el hecho de dejar de emitir no significa que paró la tasa de inflación, porque durante todo el periodo anterior usted financió, emitió dinero, rescató las LELIC. Las LELIC tienen que desaparecer porque generan un déficit, realmente un déficit cuasi fiscal. Es parte de lo que se va a desmontar ahora. Todo eso se tiene que pagar. Mire, lo perverso que tiene trabajar con el tema de la inflación es que usted le está cargando el peso de la mala acción del gobierno a las generaciones futuras. Y si usted sigue la línea del tiempo, esto se lleva su tiempo en llegar a absorber todo el desaguisado hasta que se equilibren, porque o sea que hay cosas que demoran. Años recién van a empezar las políticas de Milei. Yo soy optimista, yo pienso que en 8 a 10 meses nosotros vamos a empezar a ver signos claros de desaceleración de la inflación y algunos índices de recuperación de la actividad. Pero el efecto negativo del desborde, de la fiesta, digamos, se va a ver durante 18 meses. Y tratar, como veo en algunos... En 8 meses baja la inflación y en 18 meses sigue los efectos de la inflación anterior. Podemos llegar a establecer una economía sana, que no tenga arrastres inflacionarios por medidas o disposiciones o por una cuestión endémica, digamos, de la política argentina, que es trasladar a las futuras generaciones los desaguisamos que hacemos nosotros. Pero pretender decir que la responsabilidad cae sobre Javier Milei, yo la asimilo lo siguiente: uno se pasa de copa y al otro día toma un vaso de agua y le duele la cabeza. Entonces no es el vaso de agua que te hace mal, son los 2 litros de ginebra que tomaste el día anterior. Gracias, diputado, por este ratito. En 2 años vamos a repetir este video y vamos a ver cómo fue el efecto y si ahí empiezan entonces las políticas proactivas del gobierno de Milei y estos 2 años anteriores va a ser para combatir la inflación. Si no lo vemos, feliz Navidad, porque ya estamos a 2 días. Políticas proactivas, no se puede esperar a hacer desaparecer la inflación para empezar con las políticas proactivas. Yo calculo que este paquete de regulación de la economía, o sea, quitar la intervención del Estado, es una política proactiva. Eso va a ir generando algún tipo de beneficio o va a acelerar el proceso a partir del cual empezaremos la recuperación. Pero no podemos esperar milagros. Lleva 10 días y ya lo quieren destituir, por favor. Que tenga muy buenas tardes. Gracias, diputado. Hasta cualquier momento. Hasta. Conversábamos ahí con el diputado Zapata, agradeciéndole este ratito y nos vamos rápidamente a la pausa porque estamos en horario ya para el corte. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Todo Cultura. La discapacidad, la accesibilidad nos atraviesa absolutamente a todos. Para que te des una idea, el 10% de la población mundial, según las mediciones del Banco Mundial, nos dice que tiene algún tipo de discapacidad o condición. Esto da aproximadamente entre 85 y 90 millones de personas.
Eso fue muy lindo, pensar en música para los chicos, que en realidad es medio, es una excusa, es un punto de partida, porque en realidad uno convoca a todo el mundo que quiere escuchar, y la música para chicos, yo me acuerdo de cuando me llevaban de chico a escuchar conciertos o ver obras de teatro para niños, en realidad estaban un poco pensadas para todos, ¿no? Porque evidentemente el niño va con su padre. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana. Me parece que es interesante entender que la asociación de libertad está asociada a este rol del Estado que nos encerró 2 años. Claro, no a la libertad de expresión, como la pensamos o a la libertad de poder caminar por la calle. Que el Estado no me oprima. Claro, que el Estado no me oprima. Que no me obliga a... A la población hay que comunicarle las medidas y demostrar que están en el sentido de la propuesta de campaña, porque lo que votó el electorado argentino es el rumbo que proponía Javier Milei, y cada una de las actuaciones o apariciones públicas de sus funcionarios, dando a conocer medidas acerca de hacia dónde está encaminando ahora la administración, tiene que ser congruente con lo que se propuso. Yo entiendo que el mensaje de Caputo de ayer es congruente con lo que decía. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Bueno, tenemos que entender que la obsolescencia programada no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años, es más del siglo anterior. Lo primero que se ha sufrido obsolescencia programada fue las bombillas de luz. Y estudié en la UBA Gestión Ambiental Metropolitana, que también tiene una parte de derecho ambiental, porque al final tiene que ver con estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales, donde también se necesitan abogados. Entonces por ahí usar ese conocimiento jurídico para esta parte más de gestión ambiental, que creo que es como bastante importante. Y bueno, mis compañeros eran casi todos arquitectos, urbanistas, creo que éramos 2 abogados nada más. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, y dice, ¿a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, dice, pero si vos te pones lente y ves. Dice, preguntale a los japoneses que no medían ninguno. El 1,75 m, usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
Antes que nada, un agradecimiento muy especial para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa que para nosotros, para los que siguen día tras día la actividad legislativa, sirve de gran utilidad, de información y también para mantener informado a nuestra gente, ¿no? Que se cumple el derecho republicano de informar y de mantener informado a todos. Todo Cultura, miércoles 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos acá en Diputados TV en la tercera edición, repasando toda la información parlamentaria que hay en la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahora, como hacemos habitualmente, vamos a repasar proyectos de ley que llevan adelante los diputados, que están presentando, más allá que esté en receso el Congreso de la Nación. Los diputados no descansan, trabajan arduamente y hay ya como 15 proyectos presentados desde que empezó el mes de diciembre, ¿no? Estamos a 20 de diciembre hoy, así que aprovechamos. Estos proyectos van a tener que ser discutidos recién cuando comience el 1 de marzo las sesiones ordinarias, porque, como bien les estamos comentando, lo que establece la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara y de senadores y diputados es que en las sesiones extraordinarias solo se puede trabajar lo que propone el Congreso, el presidente de la Nación. Claro, el presidente de la Nación y los temas de los diputados quedan pendientes para cuando son ordinarias. Hay un proyecto de la diputada Carolina Yutrovic que tiene que ver justamente con la protección de la modificación que puede haber de la legislación vigente respecto a la situación de Tierra del Fuego, porque, como vimos en la separata que presentó en su momento el ex ministro Sergio Massa y también los diputados de la coalición cívica, hay un régimen especial de promoción de Tierra del Fuego y empezaron a hablarse justamente las posibilidades de modificar ese régimen. Por eso, la diputada Yutrovic, desde su representación de la provincia de Tierra del Fuego, busca proteger el desarrollo de su provincia, no solamente en términos económicos, sino también y principalmente en términos poblacionales. Y Meli, ¿nos vas a contar de qué se trata este proyecto que estuviste analizando y sintetizando en estas placas? Sí, en este caso aman no solo proteger a lo que hace el territorio Tierra del Fuego, sino también de nuestras islas Malvinas, que por supuesto por la cercanía que hay con la provincia, siempre es un tema que los fueguinos trabajan bastante. Y en este caso, este proyecto de ley tiene que ver con que aquellos acuerdos internacionales que el gobierno firme con otros países, o en este caso con Reino Unido, como vamos a ver el último antecedente que hubo, tengan que pasar estos acuerdos por el Congreso, ¿no? Tengan que ser aprobados en el Poder Legislativo, así como en su momento tuvimos esta ley que estableció que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y cualquier tipo de endeudamiento, ¿no?, con un organismo multilateral de crédito tenían que pasar también por el Poder Legislativo, porque en su momento el acuerdo firmado por Mauricio Macri no pasó por este Congreso. Bueno, así de esta manera es algo similar, pero con tratados que hacen a esta cuestión que obviamente es
muy sensible para todos, ¿no? Entiendo que hay mayorías para eso. Exactamente, para todo el arco político, ¿no? Sí, cuando se aprobó lo de la capacitación Malvinas, lo de la cartelería sobre Malvinas, tuvo apoyos mayoritarios, hubo muy pocos que por ahí se ausentaron o rechazaron los proyectos. En general se acompañaron. Incluso también en la sesión preparatoria, donde hubo juramentos de todo color. Hubo diputados de La Libertad Avanza, muchos juraron por los héroes, por los caídos de Malvinas, algunos incluso tienen familiares. Bueno, vamos a repasar entonces. Como decíamos, la autora es Carolina Jutrovic, diputada de Unión por la Patria, y lo que propone el proyecto es que todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo objeto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas, deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación. Vamos a la que sigue. Esto será de conformidad con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el que determina, entre las atribuciones que tiene el Poder Legislativo, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Este artículo 75 de la Constitución le da numerosas facultades al Congreso respecto de distintos temas, y también habla en otro párrafo de este mismo inciso de lo que tiene que de la mayoría, ¿no? De las terceras partes que se necesita cuando un tratado incluso quiere incorporarse y tener jerarquía constitucional. Porque este es el artículo que se incorpora a la Constitución, donde da rango constitucional a una serie de convenciones internacionales, creo que son 13 o 14 nada más, pero habilita el mecanismo, como bien decís, para que en el futuro, lo vimos cuando se trató de aprobar aquí la Convención de Belén do Pará, que si bien hay una ley que la hace ejecutable en el ámbito nacional, porque es un convenio sobre la violencia de género de la década de los 80, no logró el Congreso de la Nación todavía darle rango constitucional. Tiene aplicabilidad en el Congreso como cualquier tratado internacional que ha firmado la Argentina, pero hay algunos tratados de derechos humanos en particular que tienen rango constitucional, y de eso está hablando un poco la diputada, ¿no? Sí, en este caso no, para estos acuerdos sería una mayoría especial. No, sería una mayoría simple, pero la mayoría de 2/3 específicamente es cuando ese tratado quiere justamente tener la misma fuerza que un texto constitucional, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Además, la iniciativa busca prohibir la celebración de instrumentos jurídicos internacionales mediante cualquier modalidad distinta a la establecida en la Constitución Nacional y cuyo objeto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas. Bien. Los instrumentos que se celebren en violación a lo prescripto en la ley se considerarán nulos en los términos del artículo 46 de la Convención de Viena, que habla justamente de cómo las naciones tienen que adoptar ciertos convenios, en tanto implican una violación manifiesta de la competencia para expresar el consentimiento del Estado argentino y afectan a una norma de importancia fundamental, agrega otro de los artículos. El proyecto es muy corto en cuanto a artículos, ¿no? Ahora vamos a repasar también un poco los fundamentos. Bueno, tiene antecedente un texto que había sido presentado en 2018 por los senadores fueguinos José Ojeda y Julio Catalán Magni del Frente para la Victoria. Ya lo venían pensando, digamos. Exacto. Bueno, Jutrovic resaltó que la recuperación de Malvinas se trata de una causa nacional insoslayable y una cuestión que exige una política de Estado que trasciende las divergencias partidarias, justamente esto que decíamos de que es una causa que une a todos los partidos más allá de las ideas y más allá de algunas también declaraciones del presidente, por ejemplo. Del presidente o de la canciller, ¿no? Diana Mondino también. Bueno, la soberanía sobre Malvinas es un tema que nos une. Vamos al siguiente. La diputada recordó que los acuerdos alcanzados entre la República Argentina y el Reino Unido en Madrid durante los años 1989 y 1990 buscaron restablecer las relaciones bilaterales luego del conflicto armado de 1982, pero a su vez generaron un congelamiento indefinido de las negociaciones bilaterales por la soberanía y favorecieron a Gran Bretaña.
Y creo que tenemos ahora un ejemplo, tenemos más argumentos. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados se llevaron a cabo la celebración de una decena de instrumentos jurídicos, estableciendo derechos y obligaciones para las partes en relación a los archipiélagos disputados, sin que en ningún caso haya intervenido el Congreso de la Nación, subrayó Jutrovic en estos argumentos de por qué se necesita de este proyecto, que en definitiva es en el Poder Legislativo donde están representadas todas las fuerzas, y eso excede a que, determinado acuerdo que involucre a Malvinas solamente dependa de la decisión de un gobierno. Bien, vamos a la que sigue. Acá estaba el ejemplo que te decía, más reciente. La Fueguina recordó el pacto Foradori-Duncan en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue muy polémico, recordemos, porque fue entre el ex vicecanciller de Reino Unido y el ex vicecanciller de la República Argentina, que luego confesaron que se firmó en una bodega, en la bodega, creo, de la Cancillería de Reino Unido. Y lo que hacía era, permitir beneficiar los intereses, en definitiva, de Reino Unido en cuanto a la explotación de los recursos naturales en las islas y también en cuanto a los vuelos. Acá leo una noticia de ese momento que dice que en este pacto ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto, como así tampoco mencionaba la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Claro, fue el primer acuerdo que se intentó firmar en un contexto donde Argentina sigue reclamando en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas como política de Estado desde la recuperación de la democracia principalmente, y como vía diplomática, ¿no? Eso también es lo que en su momento se cuestionó cuando se convocó desde el gobierno militar en el 82 a la guerra respecto a quebrar una política histórica que tenía el país y que se había consolidado también, sobre todo en los gobiernos de Frondizi y de Ilia, de participar en el Comité de Descolonización como una práctica de acceder a los derechos soberanos que tiene nuestro territorio sobre las islas y denunciar principalmente los enclaves coloniales que tiene Inglaterra, ¿no? De los 16 que hay en el mundo, la gran mayoría de ellos son enclaves coloniales ingleses. Por eso, parte de la discusión cuando se dio este acuerdo es desconocer una política que trascendió los gobiernos desde la recuperación democrática y que se estaba tratando de hacer por fuera del Comité de Descolonización, algo que altera de algún modo un proceso de muchos años de historia, ¿no? De los últimos 40, ¿no? De los últimos 60, 70 años, donde se busca restablecer esa soberanía. Por eso mediante este pacto lo que se hicieron fueron concesiones a los intereses británicos, como decíamos, en la región, y se retrocedió notablemente en el reclamo por soberanía, fue lo que expuso la diputada. Finalmente fue dejado sin efecto por la Cancillería en marzo de 2023 bajo el gobierno del Frente de Todos. Y tenemos una placa más que lo que ella planteó es que el punto esencial de la participación del Poder Legislativo en la aprobación de los tratados es la tan característica relación de control de poderes propia del sistema republicano de gobierno, que confiere participación al órgano legislativo en el manejo final de algo de trascendental importancia, como es el hecho de contraer compromisos internacionales que vinculen al Estado argentino. Es decir, el control de poderes, como así en unos días seguramente vamos a ver con el decreto de necesidad y urgencia. En este caso habla de acuerdos internacionales, pero más específicamente aquellos que involucren la cuestión Malvinas, que es tan sensible y hace a la causa nacional. Ojalá se apruebe el proyecto, se estará discutiendo seguramente en el mes de marzo, cuando retomen las actividades parlamentarias ordinarias, y abril es un mes donde se conmemora sobre todo a los héroes, a los soldados que participaron en Malvinas, y son buenos tiempos para recuperar la memoria. Vamos a repasar qué decía más temprano en la primera edición la diputada María Soledad Carrizo de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Bueno, la verdad que estamos expectantes, creo que como toda la sociedad, atentos a las medidas del nuevo gobierno, donde de la misma manera que tenemos las expectativas, creo que también crece la esperanza de una sociedad que mira digamos, acompañando cada una de las cuestiones que toma el presidente, sabiendo que el camino que nos espera es difícil, pero que tenemos que de una vez por todas salir hacia adelante. Dicho esto, bueno, en lo que materias legislativas respecta, creo que hoy todos tenemos que, por supuesto, colaborar, pero también creo que hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque como en la vida las generalizaciones son malas, creo que hay gente de muy buena voluntad y de mucho trabajo, y hay gente que seguramente, o los excesos que se hayan producido, habrá que castigarlos. Creo que, o definitivamente erradicarlos. Creo que hoy la ciudadanía está mirando a todos los poderes y, por supuesto, el legislativo no es la excepción. Nosotros estaremos esperando también la convocatoria del Ejecutivo. Recordemos a la sociedad que nuestro periodo legislativo ordinario terminó el 30 de noviembre y, digamos, luego hubo una prórroga de sesiones por parte del Ejecutivo en su momento de Alberto Fernández, y ahora que concluyó el 9 de diciembre con el cambio de gestión. Ahora nosotros estaremos expectantes a la nueva convocatoria que, según trascendidos por parte del mismo ministro y del vocero presidencial, han manifestado de una convocatoria extraordinaria, para lo cual también ahí se pone en marcha todo el tema de la Cámara para saber sobre qué temas y seguramente las posibles comisiones que se constituirán en este periodo. Ahí la diputada dando su opinión sobre lo que esperamos todos, la convocatoria extraordinarias. Jessy, vamos a repasar otro proyecto de ley, ¿no?, que también se está impulsando por estas horas. Sí, se trata de declarar la emergencia en las obras sociales de las universidades. AMAN es un proyecto del Frente de Izquierda Unidad, de los diputados y diputadas Romina Alplá, Miriam Breckman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, bueno, y ahora se sumó Cristian Castillo. Este ya se presentó antes de la renovación de la Cámara, pero es para declarar la emergencia presupuestaria nacional en las obras sociales de las universidades nacionales hasta la aprobación del presupuesto 2024, dice este proyecto. Por lo que tenemos detalles hasta el momento, las intenciones del Poder Ejecutivo son prorrogar el presupuesto del vigente año y no enviar un proyecto nuevo. O sea, el gobierno que ya salió, que finalizó del Frente de Todos, había enviado en tiempo y forma un presupuesto para el 2024, pero la Libertad Avanza va a desechar eso, así que bueno, se mantendría el reclamo para el próximo año. Porque no se actualizan las partidas y el impacto de la inflación interanual por un lado y la devaluación del 13 de diciembre, del 12 de diciembre, bueno, ha alterado el valor de las partidas presupuestarias, las ha disminuido. Licuado y las ha disminuido significativamente porque se devaluó un 120% ya, o sea que la mitad de lo que se destinó este año es el valor que hoy tienen para gastar o para invertir el sistema universitario, y ahí la obra social está en riesgo. Claro, bueno, y este es un proyecto para ver qué evolución toma finalmente. Tiene giro en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y también la de Presupuesto y Hacienda. Vamos a ver cuál es la denuncia más específica que hacen los diputados del Frente de Izquierda. Detallan que son 30 obras sociales de universidades nacionales que están en esta emergencia presupuestaria, que hay un desfinanciamiento muy crítico por el salto inflacionario y la remarcación de precios de los costos de las prestaciones de salud, las prácticas, los medicamentos y la dolarización de los insumos médicos. Hace un ratito lo charlábamos también por el proyecto del diputado Paulón Aman, pero el área de salud de conjunto es un área bastante crítica con todo lo que tiene que ver con bueno, los insumos que son importados y lo caro que sale
justamente importar todo eso, entonces los costos de las prestaciones vienen aumentando. De hecho, sabemos que bueno, las obras, las prepagas, por ejemplo, están con intenciones de aumentar. Bueno, en este caso son obras sociales de universidades nacionales públicas y están con este desfinanciamiento y falta de respuesta a los afiliados. Vamos a ver la siguiente placa con otro de los planteos que tiene. Lo central de declarar la emergencia, ¿qué implicaría? Implicaría otorgar una partida presupuestaria específica de 1.000 millones de pesos con exclusiva jurisdicción en el Ministerio de Salud para atender la emergencia presupuestaria. O sea, este es el reclamo que están haciendo de qué significaría materialmente para el Estado. ¿Cuánta plata se habla? Claro, 1.000 millones de pesos, que igualmente esto fue calculado o estimado previo a la devaluación. Con lo cual habría que ver si hay que actualizar ese monto o no. Con esta partida lo que se propone es garantizar la cobertura integral de las obras sociales de las universidades nacionales, incluyendo la población docente y no docente, jubilada y docentes ad honorem, porque además, digamos, hay una situación específica que se da en las universidades que justamente muchos de sus docentes trabajan ad honorem, que es gratis, o sea, sin ninguna contraprestación monetaria y tampoco tienen el acceso, están teniendo el acceso a la cobertura de salud, o sea, a pesar de trabajar, no cuentan no solo ni siquiera con un salario, sino que tampoco tienen acceso a la obra social de la institución donde trabajan. Vamos a la siguiente placa para repasar otro de los puntos. Son más de 300.000 afiliados y afiliadas que están sufriendo estos recortes sistemáticos en las prestaciones de salud, es lo que indica el proyecto. Y en el caso de la obra social de la Universidad de Buenos Aires, que es DOSUBA, llega al extremo de excluir del acceso a docentes y no docentes que se jubilan, es decir, que a los que están jubilados no les están dando ningún tipo de atención, y a los docentes ad honorem vulnerando un derecho histórico adquirido. Parece que no es la única obra social y sistema que está en crisis, parece que también a trabajadores de planta transitoria de algunos sectores, como esta casa, se les ha dado de baja también de la asistencia de salud, porque no se renovaron todavía los contratos, así que hay preocupación en muchos sectores, sobre todo porque hay tratamientos en curso que no se pueden continuar. Claro, así es. Bueno, entonces es muy preocupante esta situación. Bueno, jubilados que además son los que más necesitan atención también, ¿no? Y los que muchas veces requieren mayor cantidad de... Claro, mayor cantidad de prestaciones. Bueno, le están negando Pero te pones viejo, la salud se te deteriora en general, claro. ¿no? No estás en el momento más radiante de tu vida. No. Y la otra situación específica, además de los trabajadores ad honorem, que mencionábamos recién, que tienen las universidades, es que la ley de obras sociales no es la que rige para todas las obras sociales, sino que tiene una ley específica. Es como la ley, como la obra social del Poder Judicial, que tanto escuchamos hablar en la Comisión de Juicio Político, que tiene una ley propia que la regula. Bueno, en el caso de las obras sociales universitarias... De hecho, se hizo referencia en su momento, cuando se hablaba de la obra social del Poder Judicial, decían... Otra que está fuera del régimen general de obras sociales es la de los docentes universitarios. Recuerdo que también se hacía referencia a eso. Claro, eso no quiere decir que no reciba financiamiento de parte del Estado, ¿no? Por supuesto. Y lo que establece esa ley es que sus afiliados y afiliadas deben aportar el 3% de las remuneraciones sobre la jornada completa, aunque trabajen menos horas. Claro, esa es la diferencia con el resto de los regímenes. Trabajan de manera diferente que cualquier otro trabajador que tiene 6 u 8 horas de trabajo continuo. A veces tienen 3 horas, a veces tienen 10 horas en todo el año, en todo el mes, digo, en toda su jornada, porque trabajan en distintos lugares, en distintas universidades. Claro, pero a la hora quizás todo. Trabajan menos horas que lo que implica la jornada completa del convenio, pero en su recibo de sueldo, cuando les descuentan por la obra social, el 3% se hace sobre la jornada completa. Vos trabajaste 2 horas en la semana, 2 horas por semana trabajás, no importa. Vas a cobrar por jornada como si fuese de 8 horas, por ejemplo. Te van a descontar. Te van a descontar. Entonces, eso es lo que aporta el trabajador, ¿no? A lo que son las obras sociales. Ahora, lo que explica el proyecto es que este mayor aporte que solo recae sobre los trabajadores porque no se complementa con la contribución de la parte empleadora del 6% que correspondería. Es decir, los trabajadores aportan por jornada completa
y los empleadores aportan por las horas reales que trabajan. Las universidades públicas nacionales, ¿no? Claro. Digo, porque es el Estado mismo el que paga menos por el aporte jubilatorio. Así como se está pensando en bajar los aportes patronales, acá hay un mecanismo para pagar menos desde el aporte patronal, que esto repercute en la calidad del servicio al que accedes. Si Claro, y no menos solo obra eso, social, sino que accedes a un genera una servicio. desigualdad, ¿no? O sea, son Además, los trabajadores los que están aportando más a la obra social y son los más afectados porque no les están brindando el servicio, incluso a los que aportaron toda su vida y que se acaban de jubilar, no les están dando el servicio. Entonces está esta situación desigual. Vamos a la siguiente placa. Y además estas obras sociales no tienen, lo que explica el proyecto, acceso a los fondos de redistribución de las que son dependientes de la Superintendencia de Seguros de Salud, ni ayuda financiera del Ministerio de Salud. Es decir, que por regirse por esta ley no accede a estos fondos que podrían ser extras o reservas que podría utilizar la obra social para poder atender situaciones de este tipo. No recuerdo, creo que quedaba una placa más. Bueno, la partida de emergencia de 1.000 millones de pesos, lo que plantea este proyecto es para sanear esta situación económica financiera del sistema de obras sociales universitarias y garantizar una cobertura integral al trabajador del sistema universitario público. Así que, bueno, es este proyecto de emergencia para que sea atendido para el presupuesto que va a regir en el 2024 y que en unos días es el año, ya estamos muy cerca de fin de año, así que bueno, este reclamo está vigente y los diputados de la izquierda que esperan que se traten las comisiones cuando se conformen. Claro, esto va a poder ingresar al debate recién el 1 de marzo, ¿no? Una advertencia que viene desarrollándose para pasar también esta situación del verano, pero sin duda hay que sanearla. Bueno, cambiemos de tema. Hoy es 20 de diciembre, ayer fue 19. Es el día en que la Cámara de Diputados aprobó la ley Micaela, la ley de capacitación obligatoria en violencia de género. Así que vamos a hablar un poquito de eso, Gaby. Dale. ¿No? Porque se cumplió este aniversario, una ley que se aprobó por unanimidad y que también se aprobó al día siguiente, un 20 de diciembre, en el Senado también por unanimidad. Sí, así es. La ley Micaela, bueno, ahora vamos a ver unas placas. La ley Micaela ha sido una de las leyes centrales respecto a lo que tiene que ver con, bueno, tener información sobre temas que han atravesado la sociedad y que se vienen discutiendo a nivel social y que llamaba la atención que cómo no estaban presentes, por lo menos en lo que tiene que ver con la formación en los tres poderes del Estado. Estamos hablando del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo, respecto a la violencia de género, ¿no? Que es uno de los grandes temas que se vienen discutiendo, que en este último tiempo, bueno, con la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, queda o genera dudas de cómo se va a abordar esta temática. Claro. La ley es la ley. Alberto Fernández hizo la capacitación en su momento, ¿no? Como fue en el 2018 que se aprobó esta ley, al presidente que asumió el 10 de diciembre del 2019 le tocó hacer la capacitación, se la dio a la ministra en su momento Eli Gómez Alcorta y también Dora Barrancos y a todo su equipo. Milei accederá a que lo formen y quién sería la ministra de Capital Humano, entiendo. Bueno, ahí hay un problema. No, hay un problema porque por un lado la Secretaría de la Mujer quedó, que se disolvió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, quedó una secretaría. Esa secretaría está en el marco del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo. Y como vos decís, hay un tema ahí. Por un lado, no está más el ministerio. Este gobierno se ha pronunciado respecto a las políticas de géneros y a las políticas destinadas a las mujeres de manera contraria, no solamente
con la disolución del ministerio, sino lo han dicho cada uno de los integrantes del gobierno, y a eso, bueno, se choca de alguna manera con una ley que existe, que como decimos existe y que debería aplicarse, y todos los integrantes del Ejecutivo Nacional, sobre todo, pero uno espera que los miembros del gabinete, bueno, tengan esta capacitación. El tema es, como vos decís, quién impartiría, quién la va a dar, y al mismo tiempo si desde el presidente y sus ministros están dispuestos a hacer esta capacitación. Bueno, vamos a ver en unas placas en qué consiste. A ver. Bueno, vos lo decías antes, Aman fue sancionada el 19 del 12 del 2018. Esto fue durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue aprobada el 10 del 1 del 2019. Ese fue el momento que se empezó a implementar. Digamos. Exactamente, que se empezó a implementar. Micaela García fue asesinada el 1 de abril del 2017, que es el nombre que lleva esta ley. Lo hemos visto con otras leyes, como es el caso de la ley Olimpia, ¿no? Que llamamos ley Olimpia, tomando el nombre de justamente a aquella mujer que en México llevó adelante la bandera para que se terminara con la violencia digital. Lo que establece es la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia contra las mujeres para todos los niveles y jerarquías de los 3 poderes del Estado. Aman, recordame o corregime si me equivoco, pero aquí en la Cámara de Diputados vino la propia Eli Gómez Alcorta, sí, ¿no? Estaba empezando la pandemia, ¿te acordás? Sí, fue la sesión piloto. Exactamente. Fue en la sesión piloto donde quien era en ese momento la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, llevó adelante esta capacitación aquí en la Cámara de Diputados. Recuerdo esa imagen porque, claro, como decís bien, Meli, se hizo esa prueba piloto de lo que era lo digital. Era lo digital, hacer las sesiones vía Zoom y demás, que se empezó a dar en el marco de la pandemia. Después, bueno, no sé si hay... No, creo que eran esas. Bueno. Algo para recordar es que fue una aprobación, no por unanimidad, porque hubo un voto en contra, que fue el del diputado Olmedo, Alfredo Olmedo, el diputado de Ahora Patria, que bueno, es el referente del diputado Zapata, que no estaba de acuerdo con la obligatoriedad de la capacitación, y 171 votos afirmativos. Hubo también muchas ausencias, fue una sesión donde se discutieron muchos otros temas. Recuerdo que fue la madrugada, fue la forma en que se sintetizaron 2 proyectos que estaban discutiendo en ese momento, uno de Analía Rauch Quiroga, diputada en ese momento del Frente para la Victoria de Chaco, y que después ella fue vicegobernadora de la provincia de Chaco, y también uno de Lucila de Ponti, diputada del Movimiento Evita, que la conocía Micaela García, sí, porque Micaela García era una joven, 20 años tenía cuando fue asesinada. Militante del Movimiento Evita de Gualeguay, en Entre Ríos, ¿no? Sí. Lucila de Ponti era la representante de Santa Fe. ¿Quieren que veamos el momento de la votación de esta ley, que al día siguiente se aprobó en la Cámara de Senadores y, como veíamos, se promulgó finalmente pocos días después, algunos meses después, en el mes de enero ya del año 2019. 171 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Ahí veíamos, estaba Emilio Monzó, hoy protagonista también en la Cámara, no tanto sentado en el estrado, como lo veíamos porque dirigía en ese momento la Cámara de Diputados, sino en una banca bien de frente a la autoridad de la Cámara, y es uno de los armadores de este bloque de bloques que está hoy en vigencia. Tenemos un testimonio de Néstor Yuyo García, el papá de Micaela, que junto a toda la familia de Micaela García tomaron obviamente como bandera su lucha feminista, porque eran los albores
del Ni Una Menos. Había comenzado hace algunos años atrás y se había masificado la demanda por políticas vinculadas a la morigeración de la violencia de género, y Yuyo García fue fundamental, no solamente para esta Cámara de Diputados, donde dio el debate por la capacitación de la ley Micaela, sino que él mismo formó parte y forma parte de los equipos que llevaron adelante toda esta capacitación a nivel nacional. Así que siempre es importante escucharlo a Néstor García, el papá de Micaela. ¿Qué crees que pensaría Micaela hoy sobre el camino recorrido a partir de la ley? Creo que Micaela estaría muy contenta con la ley y estaría muy enojada con aquella persona que no la implementan, porque hay mucho. Era una característica de su militancia, enojarse con las injusticias, tratar de revertir y empujar constantemente. Y tenía, una de las cosas que tenía era opinión propia y me parece que hubiese estado golpeando puertas, empujando para que la ley Micaela se implemente de mejor manera. Yo me la imagino enojada con no se la impulse como hace falta que se la impulse, ¿no? Diputados Argentina. Lo veíamos en una de las salas del Congreso de la Nación a Néstor García, impulsor y capacitador de esta casa y también del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad cuando se implementó esta política, dando cuenta de la importancia de avanzar en esta iniciativa. Después de esto se impulsaron otros proyectos, ¿no? Se impulsaron otras leyes en el mismo sentido, la capacitación Malvinas, la ley Yolanda. La ley Yolanda fue casi te diría, una de las leyes que más toma de la ley Micaela, obviamente con una temática distinta, pero bueno, apuntando a la necesidad de que tanto los legisladores como los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial se puedan capacitar, bueno, en el caso de la ley Yolanda, en lo que tiene que ver con temas ambientales, ¿no? Y también las de Malvinas, bueno, la última fue la de ley Lucio, que tiene que ver con los derechos de las infancias. Sí. Hay varios. Y también, bueno, ya vamos a encontrar... Hay otras con otros nombres, pero bueno, son no de capacitación, pero bueno. Claro, estas son como una política que se empezó a llevar adelante, no tanto en términos punitivos solamente, sino para generar una sensibilización social y algo que es muy importante y que vemos que cada vez es más fundamental, la educación ciudadana sobre los derechos, ¿no? De que asisten al entramado jurídico y legal que es tan complejo porque tiene que ver con leyes particulares, leyes provinciales, legislaciones internacionales, compromisos internacionales y sanciones que ha tenido el Estado por vulnerar y no garantizar una vida libre de violencia e impedir, obviamente, el asesinato de muchas mujeres que han, por ejemplo, denunciado en varias oportunidades y han finalmente sido asesinadas por sus parejas o exparejas ante la ausencia de intervención eficaz desde el Estado, ¿no? Sí, siempre, o sea, estos reclamos van acompañados no solo de la capacitación, sino también de qué recursos, ¿no?, se destinan para estas políticas públicas. En el caso de la violencia de género, uno de los reclamos es la construcción de refugios para mujeres, porque muchas veces tiene que ver con que por motivos económicos quizás la mujer hizo la denuncia, todo, pero no puede irse de esa casa. Claro, donde y menos vive ahora con la agresor. crisis y con lo que sale, bueno, un alquiler ni pensarlo, Claro. la sostenibilidad de lo cotidiano, ¿no? Entonces ahí se vuelven fundamentales estos refugios, que además son anónimos, por supuesto, o sea, pero para que las mujeres puedan tener esa posibilidad de irse y de preservar su vida y la de sus hijos, hijas que estén en esa situación. Veíamos recién la foto de los miembros de la Corte Suprema, ellos no se capacitaron con la ley Micaela como el resto de los poderes, con la capacitación que dictaba el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que hicieron su propia capacitación, dando cuenta, bueno, de también la experiencia que tiene tanto la Corte Suprema como el Poder Judicial en general respecto a las oficinas de violencia de género, y ahí la tenemos justamente, que en ese momento estaba, la vemos ahí entre el que era presidente en su momento, Hayton de Nolasco, claro, que está sentadita, chiquitita, entre Lorenzetti y Rosenkrantz, se la ve ahí. Pero bueno, no queríamos dejar pasar este aniversario. Agradecerles, compañeras, por esta tarde.
Gracias, Amanda. Linda, esperando aquí las novedades del DNU y los dejamos con esta producción audiovisual que hizo el Congreso de la Nación rememorando el rol fundamental y sobre todo la presencia constante y la memoria de Micaela García, a quien también le dedicamos este momento. Para nosotros la ley Micaela es fundamental. Si el Estado entrerriano hubiese capacitado con la ley Micaela previo al hecho de Micaela, tal vez hoy Micaela estaría con vida. La violan y la matan en la madrugada del 1 de abril del 2017. El 31 de marzo, un día antes, un papá fue a hacer una denuncia de que Sebastián Wagner, que hoy está condenado por violación y asesinato de Micaela, había intentado violar a su hija, abusar de su hija, y el policía que la atendió, que yo siempre recalco que nosotros no tenemos nada contra el policía porque las personas no son responsables de las cosas que no saben, le dijo: venga a hacer la denuncia el lunes porque la jueza no está en la ciudad, y si se hubiese radicado la denuncia ese día, Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, por lo tanto lo hubiesen apresado esa misma noche y no se hubiese encontrado en la madrugada con Micaela. Y desde ahí nosotros creemos que agentes del Estado capacitados, empleados del Estado capacitados y funcionarios capacitados pueden evitar casos concretos. 171 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Puede ser el inicio de tener una sociedad más igualitaria y que contemple a las mujeres y al resto de las diversidades sexuales con equidad, con derechos que lamentablemente hoy están en las leyes, pero no están en la vida cotidiana de todos los días. Y mira, ella hoy, con toda esta movida que hay, yo creería que estaría feliz de la vida, ¿no? Estaría en su salsa, de todo esto de marchas, de cambios. Que Mica, lo más grande que me dejó, lo más importante, es que me enseñó a luchar, me enseñó realmente lo que era la política y lo que hay detrás de la política, y que las cosas se hacen con amor, más que nada. Y si tendría el honor de volverla a ver, no le diría nada, la abrazaría re fuerte. Un poco más siempre después. El después no existe, después va a ser tarde. Hace hoy lo que tengas ganas de hacer hoy. Y bueno, más o menos hoy estoy haciendo eso. Micaela está eternamente viva entre todos los que queremos un mundo mejor. Seguramente vamos a tener alguna nieta mujer que ojalá pueda vivir en la sociedad que Micaela soñó, con derechos plenos y con una libertad que hoy lamentablemente no surge naturalmente, y la libertad hay que conquistarla. A lo mejor hay sueños que no lo vamos a poder cumplir porque ella tenía sueños muy grandes. Estamos tratando de hacer eso. DTV